Hola hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo. Este video que ustedes vieron muestra un poquito de lo que Dios está haciendo ahí en Italia. Este es un trabajo de una plantación que nosotros, nuestro departamento de misiones, hemos apoyado. Estamos ahí hablando del único pastor presbiteriano de toda Italia, italiano. Nosotros estamos apoyando este trabajo, estamos orando por ellos y Dios está abriendo la puerta de una otra ciudad para que ellos puedan seguir adelante. Ellos están enfrentando un problema que no es tan grave, pero es necesario que iglesias se sumen. El auto de este pastor se echó a perder. Entonces algunos amigos estamos haciendo una campaña para ayudarlos a arreglar el auto. Ellos necesitan moverse para la misión. Además, este pastor tiene 7 hijos. Entonces, a los hermanos que quieren participar de alguna manera pueden hablar conmigo. Gracias a Dios ya hay hermanos que se han manifestado y damos gracias a Dios por eso. Si no fuera extremadamente importante, no estaríamos llamando a los hermanos y a la iglesia a participar de eso. Estamos juntos con el pastor João Petricel, este pastor que nos invitó a participar de hacer en Nepal la construcción de esta escuela que está sacando niños de esclavitud sexual. Y esta iglesia fue muy generosa también en este proceso. Y esta escuela ya está levantada, gracias a Dios. Y yo doy gracias a Dios por la vida de esta iglesia, Iglesia Cristo mi Pastor, una iglesia generosa. Así que, hermanos, ustedes están invitados a participar. Y eso no está por casualidad. Lo que vamos a hablar hoy día es esta secuencia de estudios en una serie de sermones en generosidad. Y hoy día vamos a hablar de la generosidad de la iglesia hacia los necesitados, a los pobres. ¿Cuál es el llamado de Dios para la iglesia en este sentido? Cristo habla de los pobres. La Biblia habla de ellos. La Biblia habla de los recursos. La Biblia habla de la mayordomía. La Biblia habla de que nosotros seamos compasivos unos con los otros. Hay un llamado de Dios para la iglesia. Hay un comisionamiento de Dios para su iglesia. Y tú y yo tenemos que estar atentos a eso. Les invito a que abramos la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 8, y antes de que nosotros leamos, vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por las ofrendas, vamos a agradecer a Dios por la obra misionera, vamos a agradecer por la bendición de participar con los diezmos y ofrendas. Te damos gracias, Señor, por este tamaño privilegio. Bendice, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Multiplica, Señor, nuestros recursos para que podamos llegar más allá, para la gloria de tu santo nombre. Sigas tú bendiciendo todos los proyectos misioneros que como iglesia hemos apoyado. Hoy en especial te pedimos por Pistoia, en Italia. Bendice, Señor, a Pastor Samuel, a Eric y a sus hijos, a los hermanos que están ahí y a las puertas que estás abriendo, que ellos sean sabios y sean instrumentos en tus manos para que ahí tu nombre sea conocido, Señor. Gracias por el privilegio de participar con los diezmos y ofrendas. Multiplica, Padre, los recursos de esta iglesia para que podamos llegar más allá. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a leer 2 Corintios, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1 a 9, aunque vamos a utilizar hasta el versículo 15 como base para el mensaje de hoy día. Nosotros estuvimos predicando el capítulo 9 y hoy día volvimos al 8 para hablar de esta bendición, de este privilegio que Dios ha dado a la iglesia, que es acudir a los necesitados. Bueno, así dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 8, desde el versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia.
que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaran en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en toda abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también a la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hasta aquí. Oremos una vez más. Padre, bendícenos con tu palabra. Háblanos, Señor, en esta mañana. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Queremos escuchar tu voz. Nos humillamos delante de ti. Y que tu santa palabra, tu Espíritu Santo, háblanos, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Hermanos, estamos perplejos con los números de muertos por la COVID en estos días. Yo mismo he perdido muchos amigos, conocidos de conocidos. Hay muchos pastores que se han muerto. En Argentina son más de 300 pastores. En Brasil, todos los días, pastores de la iglesia presbiteriana han muerto. Pero déjame decirte algo impresionante. Mueren más personas de hambre que de COVID en el mundo. El problema del mundo, hablando acerca de pobreza, no es un tema de provisión o de recursos, es un tema de generosidad. Ustedes se acuerdan de este texto conocido cuando Jesucristo tiene este encuentro con el joven, este rico, y que tenía muchas posesiones, mucha riqueza, y que conocía los mandamientos. Y él está angustiado, está inquieto, él tiene dudas con relación a su vida espiritual. Entonces él acerca a Cristo y le pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Como que si nosotros debiéramos hacer algo. Y Cristo dice: ¿conoce los mandamientos? Él: sí, he observado los mandamientos, he tratado de tener una vida justa, he tratado de hacer todo bien, viviendo una vida religiosamente casi perfecta. Pero Cristo dice: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dona todo eso y sígame. Cristo está hablando de eso no porque nosotros tenemos que vender todo lo que tenemos para ayudar a las personas. Era un ídolo para este joven. Y yo te hago una pregunta: ¿quién tuvo que renunciar más? ¿Este joven o Jesucristo? Este joven está delante del Rey de Reyes, del Señor del universo, del dueño de todo oro y plata, que no quiso aferrarse a su condición de Dios, que asumió la naturaleza humana, siendo Dios, siendo Señor se hizo siervo, siendo Rey se hizo siervo, siendo justo se hizo culpable, siendo santo se hizo
renuncia, retuvo su dignidad. Y ahora este joven piensa que tiene que abrir mano de muchas cosas. Jesús sabía lo que significaba eso. Bueno, estamos delante de este texto y que hemos leído, que habla acerca de la ayuda a los necesitados. Pablo, él está haciendo una campaña para recaudar fondos para las iglesias de Judea. Lo que pasa es que el emperador Claudio, el que precedió a Nero, echa de Roma a los judíos, que vuelve a la región de Judea de manera rápida y con muchas dificultades. Vemos en Hechos capítulo 11 que el profeta Ágabo predijo una gran hambre mundial, y eso estaba afectando a estos hermanos de la región de Judea y todo el mundo. Entonces lo que Pablo hace, Pablo se compromete a levantar una ofrenda especial para ayudar a los cristianos de Judea. Ustedes se acuerdan que cuando Pablo es comisionado y enviado a los gentiles, los columnas de la iglesia primitiva, dice Pablo: no se olvide de los pobres en toda tu caminata, acuérdate de ellos. Entonces Pablo asumió esta misión. Entonces aquí Pablo está levantando una ofrenda hace un año para apoyar a los cristianos judíos que están pasando por gran necesidad. Entonces yo quisiera compartir hoy día contigo acerca del privilegio de ayudar a los necesitados como evidencia de nuestra fe. El privilegio de ayudar a los necesitados como fruto, como evidencia de nuestra propia fe. Primeramente, cuando nosotros miramos el versículo 1 del capítulo 8, nos damos cuenta que ayudar a los necesitados es una expresión de la gracia de Dios. Ayudar a los necesitados es una expresión de la gracia de Dios. Mira el versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Lo que Pablo está diciendo es que las iglesias de Macedonia que están apoyando a los cristianos de la región de la Judea, ellos están muy agradecidos a Dios y están entregando sus ofrendas como fruto del reconocimiento de haber recibido de gracia todo lo que Dios nos entrega. Esta palabra gracia en este texto es utilizado por Pablo 5 veces. Pablo está hablando que apoyar a los necesitados es una obra de la gracia de Dios. Versículo 1, hemos leído. Versículo 4 dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La palabra que aparece aquí, que concedésemos el privilegio, es la palabra gracia. La iglesia está rogando, danos el privilegio, la gracia de participar de este plan de ayudar a los cristianos que están necesitados. Las iglesias de Macedonia, sobre todo los filipenses. El versículo 6, hermanos, dice: de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Apoyar a los necesitados es una obra de la gracia de Dios. El versículo 9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El mismo versículo 19, otra vez más, aparece el tema de la gracia de Dios. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Gracia. La manifestación de la gracia de Dios. Nosotros muchas veces pensamos lo siguiente: vamos a ayudar a los necesitados, estamos haciendo una gran obra. Lo que Pablo está diciendo aquí es al revés. Dios nos está dando el privilegio
de participar de su obra. Y esto es maravilloso. Gracia de participar a pesar de las circunstancias. Las iglesias de Macedonia, hermanos, estaban pasando por grandes y tremendas dificultades, también financieras. Sin embargo, la iglesia pide a Pablo, las iglesias, danos la gracia de participar de este movimiento del Evangelio. Si las iglesias de Macedonia pensaran lo siguiente: somos pobres, no tenemos condiciones, no hubieran avanzado. Ahora Pablo está utilizando el ejemplo de estos hermanos, que a pesar de la dificultad han levantado una gran ofrenda para apoyar a los cristianos de la región de Judea. Ellos estaban pasando severas necesidades, sin embargo, dieron generosamente para la gloria de Dios. La segunda enseñanza que este texto nos trae está en el versículo 3 y 4. Dice lo siguiente: pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pablo está diciendo que los hermanos de Macedonia dieron conforme sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, y pidiéndonos con muchos ruegos que les concedésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ayudar a los necesitados genera gozo en el corazón de los siervos de Dios. La iglesia de los filipenses, de los de Macedonia, están diciendo: con alegría estamos participando de este proyecto. Pablo dice: pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá. Es un motivo de alegría participar. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. La Biblia dice que es una marca del cristiano apoyar con gozo, con alegría, con entusiasmo. Y es eso lo que está sucediendo, a pesar de las circunstancias. Cuando damos con entusiasmo, vemos la ayuda a los necesitados como un privilegio, como dice Pablo aquí en el versículo 4, diciendo y pidiéndonos con muchos ruegos. No fue Pablo que fue golpear a las iglesias de Macedonia diciendo: hermanos, hay una tremenda necesidad. Los cristianos que volvieron de Roma, los cristianos de la región de Judea, ellos necesitan apoyo. No. Los de la región de Macedonia buscaron a Pablo, sabían de lo que Pablo estaba haciendo y se comprometieron. Ellos fueron proactivos. Y es maravilloso ver eso. Y también es una demostración del amor de Dios, porque eran los cristianos gentiles apoyando a los cristianos judíos. Gracia de Dios. Es solamente la gracia de Dios que hace estas cosas. Bueno, yo también quiero compartir con ustedes lo que yo estoy llamando aquí las paradojas de ayudar a los necesitados. ¿Qué significa eso? Yo te quiero invitar a mirar algunas expresiones que Pablo nos presenta aquí para hablar de las realidades de estas iglesias. ¿Vamos a ver? Las iglesias están insertas en un mundo real, en un mundo caído, y un mundo con muchas necesidades. Y este mensaje es muy oportuno porque hoy estamos viviendo una crisis global. Y necesitamos en este momento ser sensibles para ayudar a los necesitados. Entonces, yo te quiero invitar a mirar el versículo 2. Dice:
que en gran prueba de tribulación, la abundancia del gozo. Vamos a comparar las expresiones. Mira, la gran prueba de tribulación y la abundancia de su gozo. A pesar de la gran tribulación que están pasando, ellos están abundantes en alegría y en gozo. Una paradoja. Mira lo que sigue, dice en el mismo versículo 2, la parte B, su profunda pobreza abundaron en riquezas. Dice, de la profunda pobreza y la abundante riqueza. Dice Pablo en el versículo 3 que ellos dieron más allá de sus fuerzas. Dice que dieron aun cuando no fueron solicitados, versículo 4. Y mira, hermanos, el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego nosotros por la voluntad de Dios. Ellos se entregaron a ellos mismos. Primero va el corazón, después va el bolsillo. ¿Dónde va tu bolsillo? Va tu corazón. O al revés. Cristo dice, ¿dónde está tu corazón? Estará tu tesoro. ¿O dónde está tu tesoro? Ahí vamos a ver tu corazón. Vieron sus propias vidas. Y eso dejó a Pablo sorprendido. Pasaron la crisis mundial, y vieron para participar, vieron conforme sus fuerzas, más allá de sus fuerzas, incluso vieron sus propias vidas. El gran tema de la ofrenda en la Biblia, de la contribución, del diezmo, ofrendas, contribución, no es la cantidad. Nunca fue la cantidad. Nunca, nunca, nunca. Siempre fue el corazón. De hecho, la ofrenda más celebrada en toda la Biblia es la ofrenda de la viuda pobre. Es impresionante eso. Entonces, hablamos acerca de algunas enseñanzas que este texto nos entrega. Ayudar a los necesitados es una expresión de la gracia de Dios. Ayudar a los necesitados genera gozo en el corazón del siervo, versículo 3 y 4. Y hablamos ahora de las paradojas de ayudar a los necesitados, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5. Y ahora, otra enseñanza que este texto nos entrega es que la generosidad tiene que ser proporcional a nuestra fe y conocimiento. ¿Qué significa eso, pastor? Veamos versículos 6 y 7. Dice Pablo, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en toda abundáis en fe y en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: mientras más conocimiento, mientras más madurez cristiana, mientras más conocimiento de la palabra de Dios, mientras más fortalecidos en la fe, mientras más maduros en la fe, más generosos seremos. No podemos decir que una persona está creciendo en la fe si no es cada vez más generoso. La generosidad es un reflejo de la madurez cristiana. La contribución a los necesitados es un principio espiritual. Mientras más maduros, más generosos somos. Entonces, de la misma manera que desarrollamos fe, conocimiento, también debemos abundar en esta gracia, la gracia de la generosidad. Este es otro principio. Pero también Pablo nos entrega ahora el argumento para mí más potente de todos. ¿Por qué debemos ayudar a los necesitados? Habiendo dicho todo eso hasta aquí,
Pablo ahora entrega en los versículos 8 y 9 este argumento. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ayudar a los necesitados está basado en el ejemplo de Jesucristo. Pablo entrega este argumento. Cristo es el argumento más potente. Cristo es nuestro modelo, nuestro referente. Dice la Biblia, Filipenses capítulo 2, que debemos tener el mismo sentimiento que hubo en Cristo, humildad. Este sentimiento, cuando Cristo mira a las multitudes, Él se compadece, Él sufre al ver a los necesitados. Cristo está enseñando a sus discípulos a no ser solamente compasivo espiritualmente. Los discípulos están diciendo: Maestro, despide a la multitud porque no tienen que comer. Cristo dice: ustedes mismos tienen que preparar comida para ellos. ¿De qué sirve que nosotros digamos Dios te bendiga si la persona tiene hambre? Santiago capítulo 2 habla de eso. ¿De qué sirve decir váyate en paz si tú no suples la necesidad del que está sufriendo? ¿De qué sirve decir Jesús te ama si no le da pan, si no le da abrigo? Ayer fuimos sorprendidos cuando estábamos en una entrevista de un miembro para nuestra iglesia, y su pasión, su don es el don de la misericordia, su pasión. Y ella decía que cuando Cristo entró en su corazón, el Espíritu Santo vino sobre ella, puso en su corazón esta angustia, este deseo, esta compasión por las personas. Es reflejar los mismos sentimientos que había en Cristo. El don de la misericordia, de ponerse en el lugar del otro, de empatía, de sentir el dolor ajeno, de sufrir con él, de llorar con él, de poner la mano en el bolsillo para apoyar al prójimo, ayudar a los necesitados. Aquí estamos hablando específicamente de los recursos, pero hay muchas maneras, hay muchos tipos de necesidad, hay mucha gente necesitando apoyo emocional, espiritual, pero hay mucha gente necesitando apoyo financiero. Además de estar basada en el ejemplo de Cristo. El versículo 10 y versículo 11, hay otra enseñanza. Pablo dice lo siguiente: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme lo que tengáis. Pablo está diciendo que ayudar a los necesitados tiene que ir más allá de las buenas intenciones. Hace un año que ustedes han dicho que van a participar, entonces cumpla su palabra. Hay un dicho que dice que el infierno está lleno de personas bien intencionadas. Hay un propósito, hay un desafío. La iglesia está llamando: vamos a apoyar Nepal, vamos a apoyar Italia, Panamá, las parcelas, las plantaciones en el sur de Chile. Vamos a plantar más iglesias, vamos a apoyar a los hermanos en Venezuela, vamos a apoyar una misionera en Europa. Estamos haciendo todo eso a la vez. Y de repente tú: no, yo voy a apoyar. Y deja
Voy a apoyar con eso. Y va dejando, y va dejando, y va dejando. Cristo cuenta una parábola de 2 hijos. De un padre que tenía 2 hijos. Un padre llega al primer hijo y le dice: hijo, apóyame en el campo, necesito tu ayuda. El hijo dice: papá, voy contigo. Y no fue. El segundo hijo dijo: no voy. Y después arrepentido fue. ¿De qué sirve decir voy y no voy? Servir a Dios significa ir más allá de las intenciones. Hay que poner la mano. No prometas algo que no vas a cumplir. Todas las personas que se hagan miembros de la iglesia se comprometieron a sostener la iglesia también financieramente. Es muy importante la fidelidad y no está solamente en las intenciones. Santiago capítulo 2, versículo 14. Yo quiero leer con ustedes. Santiago 2:14 dice lo siguiente: Santiago capítulo 2, versículo 14. Así dice la palabra de Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice: id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Santiago no está diciendo que las buenas obras son la causa o son la causa de nuestra salvación. Santiago está diciendo que las buenas obras son evidencias de una persona que fue salva. ¿Usted es salvo? Muéstrame tus buenas obras. No hago buenas obras para ser salvo, sino porque soy salvo. Entonces, otra enseñanza. Y hay una última enseñanza que este texto nos entrega. Y es impresionante. Que va desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Pablo dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. ¿Por qué no digo esto? Para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez, para vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Una cita de Éxodo, cuando Dios envía el maná. Cada uno va a tomar segundo su necesidad, y está la medida. Los que son más van a tomar más, los que son menos, menos, y todos van a tener lo que necesitan. Pablo utiliza este texto del Pentateuco para recordar eso. Pablo está diciendo: yo no estoy pidiendo que ustedes den lo que ustedes no tienen. Yo no estoy pidiendo que ustedes suplan la necesidad de los hermanos y que ustedes queden angustiados y en escasez. Pablo está hablando del principio de la proporcionalidad. Los que tienen más van a dar más. Los que tienen menos van a dar menos. Pero no hay pobre que no pueda dar y no hay rico que no pueda recibir. Es impresionante. Porque la Biblia, cuando habla de contribución, habla de 4 principios. Habla de la proporcionalidad, cada uno dé según lo que Dios te ha dado.
habla de la voluntariedad. Yo no estoy dando porque soy obligado. Dios ama al dador alegre. Habla de la generosidad, cuando uno da por gracia, porque está siendo generoso con los recursos de un Dios generoso. Y por fin habla de la regularidad. Ahí está más el tema de diezmo, ser sistemáticos. Yo quiero contarles una experiencia que yo viví, hablando del principio de la proporcionalidad. Pablo está diciendo, yo no estoy pidiendo que ustedes den lo que no tienen, sino lo que tienen. Fui pastor de una determinada iglesia, há unos años atrás, y el consistorio tomó una decisión. Vamos a ser una iglesia misionera. Lo que mucho me bendijo el corazón. Aprendí mucho. Entonces nosotros estábamos dando 5% de todo que la iglesia recaudaba para la obra misionera, transcultural. Entonces tomamos una decisión. Vamos a dar 10% de lo que recaudamos para la obra misionera. Vamos. Tomamos esta decisión. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa, hermanos? Cuando una iglesia se involucra con la obra misionera, multiplica sus recursos. Y multiplica, y multiplica, y multiplica, y multiplica. Dábamos 1, ahora estábamos dando 10. Un hermano dijo, oye pastor, estamos dando mucho. ¿No deberíamos dar menos? No se dio cuenta que proporcionalmente la iglesia estaba dando según recaudaba. Porque Dios pone recursos en nuestras manos, según la Biblia, para ayudar a los necesitados. Yo aprendí con un hermano de esta iglesia, un amigo de esta iglesia. Él me dijo, pastor, ¿sabe qué significa ser dueño? ¿Qué? Recibir el derecho y la responsabilidad de administrar lo que pertenece a Dios. Extraordinario. David dijo, todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo. Somos administradores, hermanos. Y aquí, en esta segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice que los administradores tienen que ser fieles. Fieles. Yo soy brasileño, ustedes saben. Y déjame decir algo con mucha humildad. Hoy, Brasil es el país que más envía misioneros al mundo. ¿Sabe quién mantiene la obra misionera en Brasil? Los jubilados, las personas pobres. Es impresionante eso. Es maravilloso eso. No importa lo que uno tiene, importa lo que está en su corazón. Para la gloria de Dios. Hemos visto los milagros tras milagros de Dios en la vida de las personas. Quizás antes tú eras más generoso que hoy. Quizás el corazón ya no está tan generoso como antes. Yo estoy hablando ahora aquí puntualmente del principio de proporcionalidad. El que tiene mucho, da mucho. El que tiene menos, da menos. Yo me acuerdo de esta frase de Peter Marshall. Mira, atención. No, dice, contribuya a Dios según tu renta, para que Dios no convierta tu renta según tu contribución. Yo sé que es duro, que es como una amenaza, pero me marcó profundamente este entendimiento. Contribúa a Dios según tu renta, para que Dios no convierta tu renta según tu contribución. Imagínate. No doy nada y de repente no tengo nada. Porque Dios da a los fieles más para bendecir más. Y a los que no tienen nada por su infidelidad, saca lo poco y da lo que tiene. Es el principio del reino de Dios. La contribución
proporcional debe ser vista como un privilegio y no como un peso. Y quiero sacar aquí entonces por fin algunas aplicaciones para nuestra edificación. Estamos hablando de la generosidad para ayudar a los necesitados. Algunas enseñanzas que este texto nos entrega. Primero, ayudar a los necesitados, a los pobres, es un ministerio de la iglesia por toda la vida. Cristo dijo en Marcos 14, los pobres siempre ustedes van a tenerlos, siempre. No es algo que nosotros vamos a resolver en un mes, 2 meses. Hasta que Cristo vuelva, la iglesia tiene que ayudar a los necesitados. Tiene que estar en su presupuesto, siempre. Primera enseñanza, primer principio, primera aplicación. Segundo, Salomón en Proverbios 22, versículo 2 dice: los ricos y los pobres fueron criados por Dios. Ambos fueron criados por Dios, para que su nombre sea glorificado. Los ricos, según Pablo dice, apoyan a los pobres para que haya igualdad, para que haya equilibrio y no desequilibrio. El principio de proporcionalidad promueve igualdad y equilibrio. Proverbios 11, 25 dice: el alma generosa prosperará. Palabra de Dios. Y mira eso lo que dice Salomón en Proverbios 19, 17. Atención. Quien da a los pobres, le presta a Dios. Dios va a retribuir a cada uno según su generosidad. Y eso está en Proverbios 19, 17. Otra aplicación: las buenas obras son evidencias de una fe verdadera. Otra vez, ser dueño bíblicamente es recibir el derecho de administrar lo que pertenece a Dios. Otra cosa, Dios nos llama a amarlo más que a todo en esta vida. Los macedonios dieron-se a sí mismos, dieron todo el corazón para Dios. Y yo termino con las palabras del misionero que fue muerto en Ecuador, Jim Elliot: no es necio el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Que Dios nos bendiga y que seamos una iglesia generosa, sensible, misionera, y que podamos ayudar a los necesitados para la gloria de Dios. Vamos a cantar un himno, este himno que estaba escrito en el contexto de la Reforma: Castillo fuerte. Momento que Lutero dice: podemos perder todo, bienes, familia, recursos, pero reinaremos con Él por toda la eternidad. Alabemos al Señor.